el INTA en lo que fue este año, en todas las agencias del INTA, 2 técnicos extensionistas se capacitaron. O sea, en cada agencia de toda la provincia, 2 de ellos se dedicaron a capacitarse como formador de asesores de buenas prácticas agrícolas. O sea que ejerce un efecto multiplicador, porque por cada persona capacitada tendrías que presentar otros 5 futuros asesores. Entonces, a través de capacitaciones, este año la mayoría fue virtual, vos preparabas a otros que iban a poder asesorar al productor, sea hortícola o frutícola, en el área de buenas prácticas agrícolas, ¿no? A esta altura yo creo que la persona que está mirando este programa está pensando, está diciendo, ¿y qué son las buenas prácticas agrícolas? Bueno, es un conjunto de prácticas que tienen en cuenta el trabajador, tienen en cuenta el medio rural, tienen en cuenta el medio ambiente, tienen en cuenta que vos estás produciendo un alimento y no un producto. Entonces, tratando de minimizar los efectos colaterales o secundarios que pueden contaminar el medio ambiente. Entonces, podemos, a partir de un producto que se produce bajo buena práctica agrícola, rastrearlo. En todo el proceso de producción. Exacto. Entonces, por ejemplo, suponte que vos estás consumiendo, vos vivís, suponte, en Holanda, Nardia. ¿Te gustaría vivir en Holanda? Bueno, entonces, por ejemplo, vos consumís una fruta en un supermercado donde dice, ¿no es cierto?, este producto es de Argentina, tanto, y tiene un código de barra. Y ese código de barra trae, por ejemplo, provincia de Misiones, productor tanto, se aplicó tales productos, todo porque se hace la rastreabilidad del producto. Claro. Pero eso es tendiente también acá, muy cerca, acá en la frontera, inclusive en otros supermercados de las grandes ciudades. La lechuga, por ejemplo, no es más como, ¿viste?, cuando vos vas, suponte, a un verdulero y te envuelve en un papel así común, ¿no? Sino que ya trae su envase. En el envase tiene que decir dónde se produjo, quién la produjo, cuánto tiempo hace que fue cosechada, y toda una serie, una normativa, ¿no? Y eso se llama trazabilidad del producto. Esa es una de las bases, de 7 bases, podríamos decir, que tiene las buenas prácticas. Y a nivel regional también debe estar relacionado lo que es la capacitación de los productores con todo lo que se está viendo ahora de lo que es todos los mercados concentradores que están abriendo en las distintas localidades, ¿no? Por supuesto. Que los productores tengan una producción más sana, amigable con el ambiente, como decís, y sobre todo que no afecte a la salud humana, ¿no? Claro, entonces... Y que los productos que uno pueda consumir desde el mercado concentrador, uno sabe que están siendo bien manipulados, por así decirlo. Totalmente. Entonces, justamente lo que yo te estaba comentando hoy, que los técnicos del INTA se capacitaron para formar asesores. Entonces, el asesor va a llegar al productor y le va a enseñar que tiene que tener una documentación obligatoria, tiene que tener distintos permisos para manejar su producto, para llevar, digamos, el producto de un lado al otro. Y eso es lo que llamamos trazabilidad, Nardia. Es decir, que pueden rastrear dónde fue producida, cuándo fue producida, y puede estar respaldando de que ese producto ha tenido buenas prácticas agrícolas, que no han, por ejemplo, contaminado el medio ambiente, porque el punto número 2 de esta mesa de 7 patas, podríamos decir, es el uso de agroquímicos o fitosanitarios, agrotóxicos también le dicen acá en la provincia, ¿no?, que hay una ley que se llama de agrotóxicos, de agroquímicos. Es decir, tiene que tener, por ejemplo, un lugar donde guardar los productos, donde estar clasificados los productos, donde tener un lugar, por ejemplo, por si hay derrame, qué hacer, por ejemplo, con los envases vacíos, ¿no? Que no deben ser reutilizados, por ejemplo. Eso es todo, sería en el área del manejo de fitosanitarios. Tercero sería el tema del manejo del agua. Es muy importante el agua de riego, con qué agua de riego estás usando para regar, también qué agua estás consumiendo para el consumo humano, también es muy importante el manejo del agua. Eso acá en nuestro programa hemos visto muchísimas notas de lo que es el tratamiento de la vertiente, cómo mejorar el uso del agua por parte del productor.
Cuarto, la manipulación del alimento. En esto algo ya te comenté, que tiene que ver que el productor tiene que tomar conciencia, mejor dicho, el asesor tiene que enseñarle al productor para que el productor tome conciencia de que no está produciendo un producto, parece un juego de palabras, sino que está produciendo un alimento. Entonces vos, por ejemplo, no podés agarrar y cosechar, no sé, un cantero entero de 100 plantas de acelga, tirarlas arriba de la camioneta y llevarlas. Claro, tiene que tener una manipulación. Y poner tu perrito arriba, por ejemplo, y llevar, ¿no es cierto? O sea, generar una manipulación adecuada justamente para no perjudicar la salud humana, digamos. Exacto, en ese caso. Sí. Claro, y ahí pasamos al siguiente punto, que son el manejo de los animales. Ya sea, si digamos, por ejemplo, producción de huerta, producción de alimentos, producción a gran escala de hortalizas, es incompatible con la presencia de animales. Tanto animales de cría comercial como animales domésticos. No puede haber, son incompatibles. Entonces, un asesor cuando va al productor le tiene que decir, bueno, mira, acá tiene que hacer un cerco, tus perros tienen que estar cercados, si criás conejo, adentro de la jaula, si criás gallina, adentro del gallinero, ¿no? Claro. Si tenés un chancho, no lo largue. O sea, tiene que estar bien compartimentado, por decir de una forma. Zonificado, exacto. Es decir, por un lado la producción de hortalizas, suponte que vos tenés 1 hectárea, al lado de tu casa tenés 1 hectárea de repollo. No podés tener tus animales sueltos, sino que tiene que, porque es incompatible. Puede haber, digamos, una contaminación cruzada que después puede llevar ese repollo, puede llegar a la góndola, puede llegar a la mesa del consumidor y causar un problema, ¿no? Claro, sobre todo porque la mayoría de los alimentos de la huerta se consumen crudos, ¿no? Entonces... Exacto, también, sí, tal cual. Salvo que hagas chucrudo. Sí. Vos que estás en el tema culinario, ¿eh? Bueno, después fuimos al número 6, serían los fertilizantes orgánicos, y las enmiendas también tenés que llevar, digamos, un registro. Ese también es otro punto, el tener un cuaderno de campo, ¿no es cierto?, anotando las prácticas que estás haciendo, y el manejo y el uso de fertilizante. El fertilizante, las bolsas, suponte vos, de dolomita o de triple 15, no pueden estar tiradas bajo un árbol, no pueden estar, digamos, en un lugar hacia la intemperie, sino que tenés que tener también un galponcito donde sea exclusivo para el guardado y mantener en condiciones el producto, sería en este caso el fertilizante orgánico, ¿no? Y último, séptimo, tenemos lo que es la asistencia técnica, ¿no? La asistencia técnica es fundamental, y también el asistente técnico, en este caso si es el mismo asesor o si contratan una persona que te diga cómo producir, seguimos con lechuga, o cómo producir frutas, por ejemplo, tiene que estar enmarcado dentro de lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades y el manejo integrado del cultivo en general. En ese caso ahí también tenés prácticas, una serie de prácticas antes de llegar al producto químico. Al contrario, eso lo hemos hablado muchas veces también aquí en este programa. Pueden revisar los videos anteriores que todos están en YouTube, donde hablamos de buenas prácticas y donde hablamos de manejo integrado. Por ejemplo, muchas veces nosotros los técnicos estamos asesorando a público en general que te pide, Nardia, por ejemplo, qué aplicar, suponte, para que el cítrico no quede negro, ¿no? Eso claro. Ese sí que pueden verlo muchos videos. Y nosotros vamos y vemos que no poda, no fertiliza, no tiene manejo de malezas, no tiene abonado, el tronco está lastimado. Entonces tenés como 5 cosas que no hace el productor. Entonces el asesor le tiene que decir, bueno, mira, para producir mejor tenés que hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lechuga tiene que estar bien fertilizada, bien abonada. No sé, la frutilla, por ejemplo, ¿no? No tiene que estar, supónganse, en contacto con la tierra, ponerle un mulching o ponerle cascarilla de arroz. Toda una serie de prácticas incluye el manejo integrado que, por último, llegamos al producto químico. Claro. En el extremo caso,
llegamos al producto químico. Pero si no, tenés muchas otras situaciones que resolver antes de llegar a eso. Ese sería el punto 7 y no sé si no es el más importante, no sé si no es el más importante. No, y cada uno de esos puntos a su vez es muy amplio de desarrollar y de realizar capacitaciones en cada uno de esos puntos. Sí, ¿no? Tal cual. Nosotros bueno, yo también, si bien no soy extensionista, pero también hice el curso de formador de asesores y bueno, tenés que, o sea, casi, te diría que son como 7 clases, ¿no? Prácticamente. Cada punto, por lo menos una clase de 2 horas para capacitarte bien y que a su vez el asesor pueda transmitir ese conocimiento al productor, ¿no? Porque nosotros vamos a las chacras y vemos que a veces es muy difícil, ¿no? Sí. Muy difícil. Hay muchas de estos puntos que no se cumplen. Así que bueno, con esto creo que le dimos un panorama importante de lo que son las buenas prácticas y que engloba las buenas prácticas agrícolas, que van a ser obligatorias tanto para frutas, producción de frutas, como la producción de hortalizas.